en Jueces capítulo 4, la historia de una jueza, una situación bastante particular de la palabra de Dios, vamos a leer. Ahí Fidel cierra la puerta y empezamos. Bueno, Jueces capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, que fue un juez anterior que hemos meditado, y también después de otro juez que había pasado, muy cortito, si ustedes van al capítulo 3, al final van a ver que hay un tal Samgar, que se dice muy poquito de él. Después de que pasaron estos jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 2 que Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Nombres raros, ¿no? Jabín era el rey, del cual no se dice tanto, pero su general, el capitán del ejército, era alguien muy importante que se llamaba Sísara. Y dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel Sísara, ya Jabín se lo deja en la historia, Sísara, tenía 900 carros errados. Esto para la época era 900 tanques de guerra tenía Sísara, ¿no? Tenía mucho poder, miles y miles de soldados, seguramente, si bien no dice el número, algunos los estiman en unos 40.000 o más soldados, pero tenía 900 carros errados, 900 carros de guerra, y había oprimido Sísara con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, una situación bastante particular para el pueblo de Israel, particular para la Biblia. Una mujer que gobernaba, se llamaba Débora y además era profetisa. No todos los jueces, no todos los que han gobernado a Israel como juez, por supuesto, eran mujer y tampoco no todos eran profetisas. Mujer de Lapidot, dice ahí. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, tenía una palmera con su nombre. Era una costumbre de salir al lugar abierto, seguramente por los calores del lugar, y abajo de un árbol, juzgar al pueblo. Juzgar al pueblo significaba dos cosas, significaba gobernar, de alguna forma, decidir los asuntos que tenían que ver con el gobierno del pueblo de Israel en este tiempo tan particular donde estaban los jueces, y también tenía que ver con el juicio ante situaciones muy concretas, ¿no? Todos recordamos de la situación que le pasó a Salomón, donde vinieron dos prostitutas que se acusaban una a la otra, que el niño muerto era de la otra y que el niño vivo era de una, y estaban ahí peleando, y lo traen ¿a quién? Al rey. En este caso no era un juez, era un rey, pero el rey también juzgaba este tipo de cosas. Y bueno, ¿se acuerdan? De ahí sale la cuestión de la decisión salomónica, ¿no? Que Salomón con toda su sabiduría dice, bueno, lo vamos a cortar a la mitad. Y la mamá dice, no, mejor que se lo quede ella. Y la otra decía, no, cortémoslo a la mitad. Y ahí se dio cuenta Salomón quién era la verdadera madre del bebé, ¿no? Pero se traían cuestiones así ante lo que sería la Corte Suprema de ese momento, ante el rey. Y esto era lo que hacía Débora. Débora gobernaba, pero además juzgaba cuestiones quizás no tan drásticas como esa, pero cuestiones así, ¿no? Y ella acostumbraba a sentarse, dice el versículo 5, bajo la palmera con su mismo nombre, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella envió a llamar a un tal Barak, otro personaje de esta historia, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Yo lo voy a cambiar esta frase, porque vieron que arranca con una pregunta y es una pregunta kilométrica, ¿no? Arranca en el versículo 6 y termina en el versículo 7, y es bastante difícil de leer con tono de pregunta, pero el formato este de pregunta es simplemente un recurso idiomático para resaltar lo que ella estaba diciendo. Ella no le estaba preguntando nada a Barak, sino que le estaba diciendo cosas a Barak. De hecho, si vos agarrás la Biblia de las Américas, directamente lo pone como una declaración, no como una pregunta, porque sería otra forma de interpretar esto que está pasando. Entonces yo lo voy a leer como declaración porque va a ser más fácil de entender si lo lees por primera vez ahora. No te ha mandado Jehová, te mandó Jehová, Dios de Israel, diciendo, Barak, tenés que ir, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré a ti, al arroyo del Cisón, a Sísara, a este capitán que tenía los carros cerrados y un ejército tan grande.
capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí, dos de las tribus de Israel, en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Versículo 13 saltamos. Y reunió Sísara a todos sus carros, 900 carros cerrados, todo su ejército puso, y con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. O sea, se vino con todo Sísara. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, versículo 15, y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió a los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara, cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. El versículo 17 dice, y Sísara huyó a pie. Y el resto del capítulo nos cuenta de una mujer Jael. Sísara cae en un lugar donde pensó que iba a encontrar refugio, y en ese lugar donde pensaba que iba a encontrar refugio, encontró una especie de traición de parte de Dios para él y lo mató. Y un rato más tarde llega Barak. Lo mató una mujer, esta mujer Jael, y un rato más tarde llega Barak cuando el enemigo del pueblo de Israel ya estaba muerto. Como había dicho Débora, esto iba a ocurrir. Barak se había negado a ir si Débora no iba, y Débora le dijo, bueno, vamos a ganar la batalla, pero la gloria no va a ser tuya. Hermanos, yo quisiera hacer algunas reflexiones que entiendo que son de parte de Dios, para mí por lo menos y para cada uno de nosotros. Y la primera reflexión que yo veía ahí, algo que me llamaba muchísimo la atención, está en el versículo 2. Fíjense la expresión que usa la palabra de Dios con respecto a Israel, que se había alejado de Dios y había pecado. Jehová los vendió. Jehová los vendió. Otras expresiones anteriores en la palabra de Dios, con aquellos que con el pueblo de Israel que se apecaba, dice que Jehová se airó, ¿no? Jehová se airó, se encendió contra Israel la ira y los entregó. Pero acá dice puntualmente, Jehová los vendió. Fíjense que vender es exactamente lo contrario que redimir. Redimir es comprar. Es comprar. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo, fuimos comprados, éramos esclavos de nuestros pecados y Dios nos compró con un precio altísimo para hacernos libres. Pero acá dice exactamente lo contrario. Dice que Jehová los vendió. Y estas son las cosas que quizás no estamos acostumbrados a recordar. No estamos acostumbrados a recordar. Y por eso muchas veces tenemos como una parte de Dios, ¿no? Y nos quedamos con una parte de Dios todo el tiempo. Y algunas cosas que Dios hace, algunas cosas que vemos en su palabra, nos suenan rarísimo, nos suena muy raro. Nosotros todos alguna vez hemos leído y nos hemos adueñado, no necesariamente está mal, y hemos compartido a otros Isaías 43. ¿Y qué dice Isaías 43? Así dice Jehová, creador tuyo Jacob, formador tuyo Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú, y esa la agarramos para nosotros, ¿no? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Y si por los ríos, no te anegarán. Amén. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto ha dado por tu rescate. No tenemos nada que ver con Egipto, no pisamos nunca, pero no importa, nosotros nos lo adueñamos. Y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Una gran verdad que es para con nosotros también. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Nosotros tenemos la tendencia a agarrarnos de estas promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y en cierta forma está bien, nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios, y este pueblo en el cual vivimos es un pueblo mixto, que tiene parte del pueblo de Israel y mucha parte de los que no somos del pueblo de Israel. ¿Y agarrar estas promesas está mal? No, no necesariamente está mal. ¿Compartirlas está mal? No, no necesariamente está mal. Ahora,
qué tendencia que tenemos a agarrar estas cosas, ¿no? Pero qué tendencia que tenemos de olvidarnos que Dios entregó por el pecado de Israel. Es más, Romanos dice que Dios entregó al ser humano en general, y ya estamos hablando del Nuevo Testamento, dice, Dios los entregó porque no quisieron darle gloria a Dios, porque no quisieron darle lugar a Dios, porque no quisimos darle la gloria a Dios, porque no quisimos darle lugar a Dios, y Dios los entregó. Querés tocar la estufa, tocala. Querés hacer lo que vos quieras y pagar las consecuencias, hacelo. Dios llega a un punto en el cual entrega, insiste, habla de una forma, habla de otra forma por los profetas y habló por el Señor mismo muerto en una cruz, habló de una forma y otra forma, no solamente para salvación, sino para santificación, pero llega un momento que Dios deja. ¿Y cómo nos hacemos cargo de esa parte de la palabra que habla de que Él nos redimió, que nos compró, que nos puso precio, que somos preciados ante sus ojos? Pero ¿cómo nos olvidamos de esta gran verdad de que cuando nosotros andamos lejos de Dios, Dios puede entregarnos y que puede dejarnos librados a nuestras propias acciones y a nuestras propias consecuencias? Entonces, quizás sea sabio, así como agarramos las promesas de Dios, también preguntarnos de dónde vienen nuestros problemas muchas veces. ¿De dónde vienen mis problemas? Va a ser sabio, porque tenemos la tendencia, por un lado, de agarrar las bendiciones de Dios, pero no replantearnos estas cosas. La otra tendencia que tenemos, por supuesto yo primero en la lista, es de que le echamos la culpa al diablo de todo lo malo que pasa. Yo creo que si el diablo tuviera un par de abogados en la tierra, ya nos habrían llegado varias cartas de documento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tuve que ver yo con eso, Andrés? No tuve nada que ver. Me echaste la culpa a mí, ves diablos y demonios en todas las esquinas. Sin embargo, quizás eran mis propias acciones las que llevaron a Dios a decir, ¿querés eso? Tomalo, hacelo, andá por tus propios caminos. Y es sano, hermanos, revisarse. Es sano poder, cuando estamos viviendo situaciones complicadas, poder mirar para adentro. No demasiado, no deprimirse, no pensar que se trata de que voy a andar bien por mis propias fuerzas, ni mucho menos, pero sí hacer una revisión. Sí hacer una revisión. Porque dice la palabra de Dios que puede ser que nosotros estemos equivocados y transitando este camino. Y muchas veces lo que nos suele pasar es lo que dice Proverbios 19:3. La insensatez, nuestra propia insensatez del hombre tuerce su camino. Y después el texto como termina. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Algo que nos pasa. ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas? ¿Por qué, Señor, permitís que pasen estas cosas en mi vida? Y a veces es el camino que nosotros mismos hemos elegido. A veces encontramos a Dios como culpable y a veces encontramos al prójimo como culpable, ¿no? A veces en las naciones pasa así, cuando las cosas no están muy bien internamente, se encuentra un enemigo afuera. Esas cosas pasan, ¿no? En el primer mundo es bastante común que a veces se inicien guerras cuando las cosas no están pasando. Y cuando se inician guerras, la popularidad del presidente crece normalmente. Justamente porque encontraron un enemigo externo para no hacerse cargo del problema interno. Como seres humanos nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. A veces empezamos a transitar un camino en el cual tenemos problemas. Y estos problemas pueden ser de parte de Dios para nuestra fortaleza espiritual, para que nuestra fe crezca. Estos problemas pueden ser de parte del diablo, sí, muchas veces no pueden ser de parte del diablo, pero nosotros no podemos descartar esta posibilidad. Dice, Jehová los vendió. Jehová los vendió. Y nosotros tenemos que reflexionar en esto, hermanos, que así como nos hacemos cargo de otras partes de la palabra de Dios, hagámonos cargo de esta parte de la palabra de Dios. Digo, si me pasó esto, esto y esto, será bueno parar. No ser muy apresurado para echarle la culpa al prójimo, o para echarle la culpa a Dios, mucho menos, o para echarle la culpa al diablo, y empezar por casa y decir, a ver, me voy a revisar, capaz que tengo un muerto bajo la alfombra, capaz que lo hice en ignorancia, o capaz que lo hice por cerrar mis oídos a lo que Dios me estaba diciendo, pero empezar a revisar por ahí. Dice el versículo 4, que en ese tiempo, como decíamos, gobernaba una mujer en Israel, Débora, y era profetisa. Bueno, tenemos que explicar un poco esto, ¿no? El liderazgo femenino en la palabra de Dios es una excepción, y no es una regla, sino que es una excepción. Es muy fácil de explicar porque se explica simplemente con números estadísticos. Vos podés, no los hice yo, no los voy a sacar ahora, pero vos podrías mirar todos los gobernantes, todos los jueces, todo lo que vos quieras que tengan que ver con el liderazgo en la Biblia y vas a encontrar que hay estas pocas excepciones.
Lo mismo con los profetas. Claramente la Biblia menciona algunas profetisas, pero son muy pocas en comparación de los profetas que Dios levantó en la palabra de Dios. Sobre profetisas se menciona a Miriam, la hermana de Moisés, a María, hermana de Aarón, a Hulda, la profetisa, a Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y en el Nuevo Testamento se menciona a las hijas de Felipe el Evangelista, 4 hijas que eran profetisas. No se menciona muchísimo. Entonces, esto de la mujer en un rol de liderazgo en la palabra de Dios y la mujer como profeta es una excepción. Es algo que Dios permitió. Muchas veces está asociado con la decadencia del pueblo de Israel también, y Dios lo permitió de esta forma. No es que esta mujer lo haya hecho mal, de hecho este texto la está honrando por lo que logró, ella rescató al pueblo de Israel, pero es la forma que Dios pensó este lugar para la mujer. Ahora, la pregunta es, ¿podría levantarse en medio nuestro una profetisa? Nosotros siempre nos reímos porque hay una compañerita de la escuela de Agustina que, bueno, son de origen pentecostal y ellos dicen, la nena dice que ella nació para ser profeta a las naciones. Bueno, es así, ¿no? Pero va a ser profeta a las naciones. Está muy bien, tiene una fe enorme que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos que preguntarnos esto. ¿Puede levantarse en medio nuestro una profeta? Porque alguno que quizás se aproxima a la palabra de Dios con poco conocimiento, que es nuevo con estas cosas, puede leer y decir, mirá, puede haber una profetisa que juzgue, una profetisa que gobierne en la casa de Dios. Bueno, tenemos 3 problemas. El primero lo dije antes. Esto es una cuestión de excepción. Es una cuestión de excepción. Tan sencillo como leer la Biblia de punta a punta y darte cuenta que son cuestiones muy excepcionales que Dios permitió, en momentos muy particulares del pueblo de Israel mayormente. Por otro lado, nosotros entendemos a través de la palabra de Dios que la profecía es un don que en este momento no está en operación, no está en vigencia, no ocurre. Y esto pasa porque la palabra de Dios que tenemos acá, el canon de la palabra de Dios fue cerrado. Entonces nosotros podemos aprender de la palabra de Dios y podemos entender y podemos interpretar profecía de la palabra de Dios, pero esto de que venga una persona, no importa el sexo, y te diga, mirá, Dios te dice esto y esto, que no estaba escrito en ningún lugar, como lo que le dijo a Barak, que no estaba escrito en ningún lugar, bueno, entendemos que esto no está en vigencia en este momento. Adicionalmente, el rol de la mujer en la iglesia va a estar gobernado, va a estar moderado de alguna forma por lo que dicen las cartas a la iglesia. Y esas cartas a la iglesia son bastante claras en cuanto al rol de la mujer en la congregación, ¿no? En cuanto al silencio de la mujer, en cuanto a la enseñanza en público de la mujer y en cuanto a todas estas cuestiones que quizás ya conocemos. Así que, si bien encontramos una profetisa que gobierna el pueblo de Israel, es una cuestión excepcional, es una cuestión que no se cumple en la iglesia hoy, un ministerio, una operación, un don que no está en vigencia, es decir, no importa si sea mujer u hombre, yo no puedo ir a Johnny y decirle, Johnny, Dios te dice esto, si no está escrito en la Biblia, por supuesto. Y bueno, y el rol de la mujer está bastante claro en la iglesia. Así que nosotros no entendemos que esto no es algo que se vaya a repetir en este tiempo de la iglesia, ¿eh? Y es bueno aclararlo. Ahora, esta mujer lo llama Barak, en ese momento en particular, y le dice algo muy, muy concreto. Le dice, Jehová te ha mandado diciendo, ve junto a la gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Nestalí, de la tribu de Zabulón, estoy leyendo el versículo 6, y yo, Jehová, atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, este militar tan importante, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y el versículo 8 dice la respuesta de Barak. Y Barak dice lo siguiente, si tú, Débora, fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. A lo cual ella responde, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Fíjense la palabra de Barak. Él dice, si fueres conmigo, yo iré, mas si no fueres conmigo, no iré. Esta es una obediencia condicional. Nosotros si traemos eso al día de hoy, más allá del escenario distinto, una mujer abajo de una palmera, una situación de opresión, una guerra, lo que vos quieras, pero yo traigo ese escenario a hoy para poder traducirlo con palabras muy fáciles, es Dios te está diciendo que vos hagas algo y vos decís sí, pero solo sí tal cosa. Es decir, es una respuesta condicional
a lo que Dios te está diciendo que vos tenés que hacer. No hay duda de lo que vos tenés que hacer, no había duda de que Débora traía palabra de Dios, no hay duda de que era profeta de Dios, vos sabés lo que Dios te está pidiendo hacer y vos estás diciendo, mira, lo voy a hacer si se dan ciertas condiciones. En este caso Barak decía, si vos fueres conmigo, si Débora lo acompañaba o no lo acompañaba. Y la Biblia se ocupa de aclarar ahí la negativa, ¿no? Porque la podría haber dejado de una forma como media ambigua. No, dice muy claro, si no fueres conmigo no voy a ir. Es decir, vos me estás trayendo palabra de Dios, pero si vos no vas conmigo yo no voy. Y esa es una obediencia condicional. Miren, hermanos, está muy bien validar la voluntad de Dios en las cosas. Hay cosas que son muy claras. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene mandamientos muy concretos. Ninguno de nosotros tendría que tener dudas sobre no robar, sobre no mentir, sobre amar al prójimo como no. Hay cosas que están más que claras que nosotros no necesitamos ningún tipo de interpretación. También tiene algunos principios, muchos principios que nosotros utilizamos para poder decidir cosas que no están necesariamente escritas. ¿Con quién me voy a casar? Bueno, ahí hay unos principios que me ayudan a entender si está bien o está mal lo que yo estoy emprendiendo. Si voy a agarrar un trabajo u otro trabajo, bueno, voy a tomar principios de la palabra de Dios y voy a tomar el consejo también de aquellos que nos hablan de la palabra de Dios. Pero cuando tengo claridad de lo que Dios me está pidiendo, no deberíamos hacer como Barak. Pero muchas veces, si somos honestos, nos damos cuenta de que Dios nos pide cosas con una claridad absoluta. Es más, sabemos muchas más cosas claras que no obedecemos de las que tenemos dudas. Sin embargo, lo que hacemos es lo mismo que Barak. Si pasa tal cosa, voy a obedecer a Dios. Y si no pasa tal cosa, no voy a obedecer a Dios. Y esta es una obediencia condicional. Hermanos, nosotros tenemos que validar la voluntad de Dios para tener claridad sobre esa. Más adelante vamos a ver de Gedeón. Gedeón validó la voluntad de Dios a un límite casi medio border, ¿no? Medio pisando el pianito Gedeón, porque de hecho la segunda vez que él trata de validar lo que Dios le está diciendo, dice, no se aire conmigo, le dice a Dios, ¿no? Porque tenía un poco de miedo, sabía que estaba en el borde medio de tentarlo a Dios, pero él quería tener claridad de lo que tenía que hacer. Ahora, una vez que él valida lo que Dios le está pidiendo hacer, va para adelante y no pone condiciones. Nosotros no tenemos que ser ni temerarios ni cobardes. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y vale aclarar que la voluntad de Dios no solamente es dejar de hacer cosas malas, sino que dice la palabra de Dios que cuando yo sé que tengo que hacer lo bueno y no lo hago, también eso es pecado. Recién hacíamos una broma sobre la compañerita de mi hija, ¿no? Pero muchos de nuestros hermanos pentecostales tienen una fe enorme, un nivel de obediencia enorme, que nosotros muchas veces razonamos demasiado y dejamos de lado la obediencia a Dios. Ponemos una obediencia condicional por delante. Y yo te pregunto esto, después lo vamos a pensar un poquito más al final, pero te pregunto esto. ¿Qué cosas sabés que Dios te está pidiendo y que vos condicionalmente, depende cómo pinte, si llueve o no llueve, depende cómo está el COVID, depende cómo tengo ganas, cómo me levanté, cómo tuve este día, depende cuán linda sea ella o cuán lindo sea él, depende si me ven o no me ven, cuántas cosas tenemos claridad de lo que Dios nos está pidiendo y tenemos una obediencia condicional. Barak tenía en cierta forma una falta de fe, si bien está en la galería de los hombres de la fe. De todas formas, él tenía una falta de fe. Dios no le estaba diciendo que él tenía que ir solo. Pero Dios le está pidiendo una plena confianza en él y no una confianza condicional. Confianza condicional. Y me hacía acordar a Moisés, ¿no? Y si voy a leer algunos versículos de Éxodo 3 para hacerles acordar. ¿Se acuerdan que Moisés ve aquella zarza que se está quemando pero que no se consume? Se acerca y cuando se acerca Jehová le habla y le dice, pará que estás pisando el lugar santo. O sea que Moisés estaba frente a la manifestación de Dios y tenía claridad que con quien estaba hablando era Dios. Barak estaba frente a Débora y Débora era conocida por una profetisa fiel que cuando se acercaban a ella hablaba de parte de Dios. Moisés estaba frente a Dios mismo y Dios le hablaba con mucha claridad. Y Moisés se descalzó los pies y entró con mucho cuidado y con mucho temor a esa zona porque entendía que estaba delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice Moisés? Cuando Dios le dice a Moisés lo que Moisés tenía que hacer, que tenía que ir y liberar al pueblo de Israel, Éxodo 3:11 dice, Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
La respuesta sigue siendo nadie, pero quien te está mandando es quien te manda, ¿no? Barak no era nadie para el ejército de los 900 carros cerrados de Sísara, y Moisés no era nadie para rescatar al pueblo de Israel, pero él se miró demasiado a él. Y él le respondió, Jehová le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Insiste Moisés, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en el capítulo 14 sigue la historia, ¿no? Entonces Moisés respondió diciendo, en el capítulo 4, perdón, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y es ahí cuando Dios le da esas señales, ¿no? Que él podía hacer esos milagros para autenticar lo que él venía diciendo. Pero Moisés insiste, igual, a pesar de eso. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo para que vea y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Insiste una vez más. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Es decir, te equivocaste. Y Jehová le dijo, Jehová se enojó contra Moisés. Y miren cómo fue el enojo de Jehová contra Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora, si avanzamos un poquito en Éxodo, y algunos saben a dónde voy, capítulo 32 dice lo siguiente, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron ¿a quién? A Aarón, a ese bastón que Moisés necesitó por no creerle a Dios, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Adivinen qué hizo Aarón. Les hizo dioses, les pidió cositas de oro y les hizo dioses para que el pueblo se prostituyera detrás de dioses de oro y no honrara al Dios Dios, el Señor sobre dioses, ¿no? El Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto. ¿A qué quiero decir con esto, hermanos? Una cosa es el compañerismo en el Señor. El compañerismo en el Señor es necesario. El compañerismo en el Señor es necesario. Es bueno que yo sienta la necesidad de que mi hermano esté conmigo. Eso es bueno. Es bueno que yo sienta la necesidad que mi hermano esté conmigo. Es buena la amistad entre David y Jonatán. Esa amistad tan entrañable. Se amaron profundamente. Se cuidaron el uno al otro. Tuvieron un compañerismo espectacular. Es buena el compañerismo entrañable de Pablo con Timoteo y con otros que le ayudaban, al punto tal que él decía, quiero ir a verlos, quiero que me vengan a ver, los necesito al lado mío, me sirven en mis prisiones, en mi ceguera, en mi necesidad, compartía la carga de escribir. El compañerismo en el Señor es fundamental, es algo que Dios mismo diseñó y es algo que nosotros en cierta forma dependemos, necesitamos. El problema es cuando, si mi hermano no va, yo no voy. El problema es cuando ese compañerismo se hace tan fuerte que digo, si vos no vas conmigo, yo no voy. Si vos dejás de ir a la iglesia, yo dejo de ir a la iglesia. El otro día escuchaba a un hermano nuestro que hablando de uno de sus hijos, sin orgullo, pero con mucha claridad, lo decía, uno de mis hijos, yo tengo la claridad de que si yo dejo de venir a la iglesia va a seguir viniendo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque eso es un síntoma de madurez. Eso es lo que tiene que pasar. Si tu fe depende de tu papá, de tu mamá, depende de tu amigo, depende de las condiciones que están alrededor o depende exclusivamente de Dios. El compañerismo es necesario, pero reemplazar a Dios por otra persona, una obediencia condicional. Si vos vas, yo voy, si no, no lo voy a obedecer. Si vos lo hacés, yo lo hago, si no, me voy para el otro lado. Quizás haya un momento de la vida que tengamos esa niñez espiritual,
pero tenemos que ir a una madurez, donde yo vengo porque vengo a congregarme con mis hermanos a la casa de Dios, pero vengo porque me citó Él. Vengo porque me citó Él. ¿Y querés que te diga? No hay superhéroes cristianos que puedan estar solos y completamente aislados. Hoy recibí un llamado de un misionero. Y este llamado al misionero, yo siempre con el teléfono en general lo uso, no soy de hablar tanto por teléfono. Recibís el llamado, estás esperando que te diga por qué te llamó, ¿no? ¿Qué necesita? No necesitaba nada, necesitaba hablar. Necesitaba saber cómo estaba y contarme cómo estaba él. Nada más que eso. No necesitaba nada concreto. No hay llaneros solitarios en la obra de Dios. No hay llaneros solitarios en la obra de Dios. Necesitamos el compañerismo, pero no podemos reemplazar a Dios por una persona. Una cosa es el compañerismo y otra cosa es esa dependencia tóxica donde yo no voy si no va el otro. No sigo si el otro no sigue. Si mi amigo, si mi hermano, si aquel en el cual yo me apoyo. Necesitamos ir hacia una madurez cristiana que nos permita entender, ok, Dios me dijo que haga esto, yo lo voy a hacer. Me va a costar, le voy a pedir a Andrés, le voy a pedir a Axel, por favor, oren por mí porque tengo que hacer esto y me cuesta muchísimo. Y me voy a apoyar en ellos, para ir adelante. Pero si ellos no lo hacen, si ellos no van, yo lo tengo que hacer igual. Bueno, Dios les da la victoria. No sé a quién le toca el capítulo 5, pero el capítulo 5 es un repaso de esta historia, en modo de poesía. Va a haber una canción que va a repasar todos los hechos, me dicen acá por la cucaracha que va a ser Omar, así que me va a corregir también todas las pifiadas. Va a repasar toda esta historia. Dios le da la victoria en una forma sobrenatural. Ahí deja ver algo de las estrellas y algo del torrente de un río que más bien no tenía mucha agua. Pero Dios hizo que esos carros cerrados se quedaran ahí trabados y que ese ejército, no entendiendo qué pasara, se empezó a escapar. Confiaban ellos en sus carros, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Y ahí estuvo la victoria. Y bueno, si alguno va a Hebreos capítulo 11 va a encontrar a Barak. No sabemos por qué, pero no está Débora. Pero sí está Barak en la galería de los hombres de la fe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Barak tuvo fe. Llevó adelante una obra enorme, pero como todos los hombres de Dios, bueno, tuvo sus flaquezas. Como todas las personas, como todos los seres humanos que estamos acá no hay superhéroes de ningún tipo. Acá hay seres humanos comunes y corrientes siendo usados por Dios. No hay hombres grandes, como decía una frase que andaba dando vuelta en estos días. No hay hombres grandes de Dios. Hay pequeños hombres en las manos de un Dios grande. Tan sencillo como eso. Hay pequeños hombres en las manos de un Dios grande. Y si bien Barak condicionó su obediencia a la compañía de Débora, bueno, puso su fe en Dios. Lo dice el capítulo 5, que lo honra Barak, y lo dice el capítulo 11 de Hebreos, que habla de él en la galería de la fe. Cerramos, hermanos. Dijimos al principio, es sano revisarse. Las cosas no andan bien, es sano revisarse. Es sano pegar una revisadita, porque dice Oseas 7:9, devoraron los extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún las canas lo han cubierto y él no lo supo. Puede ser que nosotros seamos el último en enterarnos de que estamos andando mal delante de Dios. Puede ser que las circunstancias nos abrumen y empecemos a culpar al de al lado, al de arriba y al de abajo, ¿no? Culpamos al diablo, culpamos a Dios, culpamos a la economía, culpamos a esto, culpamos a lo otro, pero la realidad es que en la casa de los hijos de Dios, si se quieren dar vuelta, hay pan de sobra. Ahora, si a mí me está faltando el pan, bueno, yo tengo que revisarme. Si me está faltando por un tiempo largo, tengo que revisarme y poder entender si esto viene de parte de Dios. Si esto es disciplina de parte de Dios. Validar la voluntad de Dios, necesario, y los tiempos de Dios para cada cosa, porque no solamente hay cosas que son la voluntad de Dios, sino que hay tiempos en la voluntad de Dios. Y tener la honestidad de poder ir a la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios con claridad. Pero una vez que la entendemos, bueno, depender de Él y solo de Él, ir adelante en obediencia. Hay cosas que son claras. Hay cosas que son claras en la palabra de Dios. Dice, no dejando de congregarse. Sin embargo, nos está costando. Como cuerpo, nos está costando que estemos todos juntos, no dejando de congregarse. Quizás tenés un poco de miedo por el COVID, pero a veces se ve que hay un poco de miedo por el COVID para venir a la casa de Dios, pero hay algunas otras actividades donde está el COVID también y no hay miedo, ¿no?
Entonces, no dejando de congregarse, cosas claras de la palabra de Dios que es como que no hace falta que te lo venga a decir Débora, no hace falta que la zarza esté ardiendo, abrís la Biblia y está más clarito que el agua. Criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No necesitamos que un ángel baje para que nos diga esta verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta el culto familiar? ¿Cuánto nos cuesta llevar a nuestros hijos a quietar el día, parar un poco las compras, la limpieza, parar un poco el trabajo, parar un poco y separar ese tiempo que la Biblia nos pide que tengamos? Y es una declaración absoluta, concreta, fácil de entender, cualquiera la entiende. Es la palabra de Dios diciéndonos, Dios quiere esto de tu vida. Bueno, hermanos, tenemos que ponernos las pilas con eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántas otras cosas? ¿Cuántas otras cosas que podemos hacer una lista que Dios nos está pidiendo, que Dios me está pidiendo y que yo estoy haciendo? Mirá, si pinta, si hay ganas, si me nace o no me nace, como dice en el interior. Si me nace, hago. Si no me nace, no lo hago. Si el clima acompaña y si tantas otras cosas más. Tenemos que tener, hermanos, esta convicción de poder hacer la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios sea clara. Poder tener entre nosotros compañerismo para alentarnos a las buenas obras. Fundamental. Yo te necesito. Necesito tu palabra de aliento, necesito tu corrección. Y necesito que estés al lado mío cuando estoy cansado. Lo necesito y sé que vos lo necesitas también. Y eso es fundamental. Pero tu obediencia no puede estar condicionada si yo mañana la pifio, me aparto y hago un desastre de mi vida. No puede estar condicionada esa. Nuestra obediencia solamente tiene que estar condicionada a aquel que no falla. Aquel que murió por nosotros en la cruz, entregó Dios a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz y que es el único digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra vida puesta a sus pies. ¿Oramos? Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por esta gran mujer, Señor, y este gran hombre, Barak. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos dejas a través de su vida, Padre. Las cosas que hicieron bien, las cosas en que erraron, Señor, nos sentimos, miles de años nos sentimos plenamente identificados igual, Padre. Quisiéramos ser, Señor, hallarnos fieles delante de tu presencia. Sí apoyados en nuestros hermanos, sí apoyados, Señor, en las cosas que nos das para disfrutar, en los hermanos que nos das para apoyarnos y para sostenernos, pero quisiéramos tener una fe propia. Señor, que te mira, que entiende lo que querés, que entiende lo que está claro en tu palabra y que camina en marcha de eso independientemente de todo lo demás, Señor. Padre, danos esta bendición en lo personal y como congregación para poder honrarte. Y quisiéramos volvernos, Señor, a clamar como tu pueblo de Israel clamó una vez más, Señor. Habiendo sido agobiado por 20 años, quisiéramos volvernos a tu persona y rogarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros en lo personal, Señor, y que, Padre, nos bendigas para poder obedecerte, para poder tener la valentía, como le dijiste, Señor, a Josué, esforzarnos y ser valientes para cumplir todo aquello que está escrito, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.